Bueno, estamos aquí con la congresista y ex primera ministra Ana Jara, que ha tenido la paciencia de escucharnos estas demoras que hemos tenido por el ingreso al programa. Bienvenida, Ana Jara, al programa Diarios de Pandemia. ¿Cómo estás, Pau? Un placer estar contigo, un placer también de interactuar a través de las redes sociales con todos tus Sí, seguidores. No sé si me copias muchísimas, bien en el audio, estoy en te, un espacio de te aire co- libre. te copio Genial, perfectamente, se a te ve tu muy bien. disposición. Bueno, Ana, sin más vuelta, quisiera que analices un poco cómo es el día siguiente del voto de investidura en el cual se confirma el primer ministro Guido Bellido con 75 votos a favor y 50 en contra. ¿Cómo ves el día siguiente del gobierno del presidente Pedro Castillo? Bueno, en principio hay que reconocer que este ha sido un triunfo del partido de gobierno, de Perú Libre, porque no solamente el Ujú. secretario general de este en el Cusco, que es una de las regiones más importantes del país, es el que contra viento y marea logró ser legitimado en el cargo de primer ministro a pesar de los serios cuestionamientos que tiene y de cargar una mochila muy pesada dentro de su gabinete con otras personalidades que también tienen que rendir cuentas a la justicia y que están siendo investigados. Es un triunfo de Perú Libre, hay que decirlo. La muñeca política de Guido Bellido ha funcionado. Él ha tenido un discurso político que, si bien brilló por muchas ausencias, como bien lo han anotado los congresistas que me han antecedido, creo que su mejor performance fue en el remache, es decir, en la salida. Aquellas omisiones que él no abordó lo hicieron los ministros de Estado en su momento y uno de ellos fue Cadillo. ¿Y por qué te menciono este tema? Porque hubo evidentemente una enorme preocupación de que el jefe del gabinete no hiciera alusión al tema de la SUNEDU, que nos preocupa tanto, una reforma de Estado, la reforma educativa, que se teme que podría haber una especie de contrarreforma creando una entidad paralela, que es lo que entiendo quieren hacer, que ejerza funciones en la sombra de fiscalización y de todo lo que tiene que ver con la rectoría en el tema de educación, de la educación universitaria. Pero el ministro Cadillo, por lo menos lo que él ha dicho, y él es el que dirige el sector, ha señalado que trabajarán con la SUNEDU y la van a fortalecer. Y luego se dirigió en quechua, como empezó, terminó a las poblaciones de las montañas altoandinas, y él ha dicho algo importante, que ha sido un discurso convocante. Ahora vamos a sentarnos, dice, ¿no? Contigo, los ancianos, tus nietos y la gente, vamos a sentarnos a trabajar sin odios. Yo resalto mucho la muñeca política de Guido Bellido, yo he sido su crítica y lo sigo siendo, lo que creo que para este cargo debieran haber considerado una persona que no tenga ningún tipo de cuestionamientos, que distraiga su trabajo como el número 2 dentro del Poder Ejecutivo, es decir, la más alta autoridad después del jefe del Estado, tan alta, Pau, que ni siquiera se iguala a los vicepresidentes de la República, porque los vicepresidentes solamente actúan a falta del presidente de la República, no tienen facultades ejecutivas, solamente hacen un despacho de mero trámite ante la ausencia de ellos cuando viajan, etcétera. En cambio, el presidente del Consejo de Ministros sí tiene facultades ejecutivas. Y creo que una persona que va a tener que comparecer a la Fiscalía, y Dios no lo quiera, al Poder Judicial en su momento, va a distraer la agenda pública en algo que él debe estar enfocado. No me gustó, sí, hay que decirlo, una entrevista que él sostuvo a través de radioprogramas del Perú, en la que señaló que si el Congreso de la República pretende Se censurarle a cortó un uno de poco la sus señal. ministros, él va a ir a plantear la confianza en el Congreso. Entonces, todo lo que hizo con la derecha lo borró con la izquierda, porque lo que nos está diciendo que ese discurso convocante que tuvo en el Congreso, lo que bien señala el congresista Málaga, de la foto para la exportación, de que estamos en rondas de diálogo, que queremos hacer un plan de trabajo convocante con todas las fuerzas políticas, pues al día siguiente muestras tu rostro como es y dices, bueno, si me tocas a uno de mis ministros, yo plantearé, o por lo menos no lo he analizado, pero le salió de la boca para afuera, y en política valen los gestos, yo plantearé la confianza. Y entonces volvemos a la misma inestabilidad, incertidumbre política en la que hemos estado los peruanos en los últimos 5 años. Si se le otorgó el voto con una votación altísima al primer ministro, que ha quedado legitimado el gabinete Bellido, es para que se pongan a trabajar.
Este es un tema de gobernabilidad y supervivencia, gobernabilidad de parte del gobierno del presidente Castillo y supervivencia para el Congreso de la República, que no quiere dar el primer paso para su eventual disolución. Entonces, lo que les corresponde a ellos es ponerse a trabajar y no les pueden tampoco recortar las facultades de control político que tiene el Congreso para verificar sobre la idoneidad del cargo de quien es ministro de Estado, porque las riendas del sector son las que se tienen que trabajar con los gobiernos subnacionales y no vamos a tener en esos sectores a gente que distraiga no solamente la agenda, sino que lamentablemente en vez de avanzar en las reformas de Estado que nos hemos involucrado en los últimos años, vamos a retroceder con determinados personajes dentro del gabinete. Yo creo que el Congreso está en todo su derecho de ejercer el control político una vez dado el voto de investidura, y ellos a ponerse a trabajar. Tienen mucho trabajo por delante. El tema de la vacunación es vital, y qué bueno que venga luego de mí el ministro Ceballos, el titular del sector, para que pueda contigo expresar lo que él quiere hacer, la claridad que necesitamos, porque como bien ha dicho el científico Edgar Málaga, no se trata solo de vacunar, sino de prevenir. Y hay mucha desazón de parte de los gobiernos, de la población de los gobiernos regionales, que pareciera que no hay una articulación con ellos para que también la vacunación avance en estos sectores. Chiclayo es una de ellas. Lambayeque es una de las regiones que más protestas tiene en el tema de la vacunación. Entonces, salvar vidas es la prioridad número uno de este gobierno. Es lo que tienen que ponerse a hacer. Y también preocupa, Pau, que al día de hoy, que vence ya el periodo legal de parte del jefe del Banco Central de Reserva y de los que integran el directorio, hasta el día de hoy, Pedro Castillo, el presidente de la República, y su ministro de Economía no nos han señalado si va a permanecer Julio Velarde en la cabeza, va a entrar otro, quiénes son los directores, por qué tenemos esta etapa de oscurantismo. Ya creo que a estas alturas de gobierno, a 30 días, ya debiéramos tener claridad en estos temas que son los que nos dan certidumbre jurídica y sobre todo el tema de la seguridad para las inversiones. Usted ha hablado digamos, de una mirada global, y ahorita una de las partes de la mirada global es que tenemos en teoría un gobierno bicéfalo, ¿no? Donde está el presidente Pedro Castillo y el presidente del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. El que tendría que dirimir esta diferencia es el propio presidente Castillo. ¿Cómo se puede hacer que este gobierno bicéfalo se vuelva un gobierno que tenga, con tantas emergencias, sobre todo la pandemia, ir adelante y que no se vea esta doble cabeza dirigiendo el país? La verdad que yo estoy sorprendida en cuanto al perfil político del presidente Pedro Castillo, ¿no? Es un sindicalista que paralizó las clases del país en casi un año de gestión que le costó en la práctica la cabeza a la muy buena ministra Marilú Martens de Educación, como un hombre que sabe lidiar ante la adversidad, que sabe como sindicalista tener la muñeca política de llevarse bien con mucha gente que no comulga con él, como ahora, estando en la más alta magistratura como jefe del Estado, él ha decidido guardar silencio en todos los idiomas. Vemos a un presidente de la República con perfil muy bajo, y estas épocas de crisis sanitaria y de una contracción de nuestra economía, que dicho sea de paso ha mejorado en los últimos meses, pero eso no significa que hayamos vuelto a esa economía que teníamos pre-pandemia, marzo del 2020. Y cuando tenemos pues a muchos partidos políticos que ya cuestionan su gobernabilidad y que posiblemente piensan en una vacancia, ¿por qué este perfil bajo? Yo hago la invocación al presidente Pedro Castillo a amarrarse los cinturones y a asumir el rol que le corresponde. Él es el que nos representa a todos los peruanos, y el espacio que él deja lo va a cubrir otro, y quien está cubriendo ese espacio, a quien se le ve más ejecutivo, más dirigente, que pone los temas de la agenda nacional, que es el que opina y que finalmente a la larga, así nos digan que no, desde la cuenta Twitter del presidente de la República, los resultados están ahí, se hace lo que el señor Vladimir Cerrón quiere. Creo que el presidente Castillo es el único que puede asumir el liderazgo, romper con ese temor que no sabemos qué es lo que lo ha originado, y llamar a las fuerzas políticas a respaldar su gobierno, llamarle a pedirle que en una agenda país, no tiene muchos años, son 5 años y espero que respete,
el periodo por el cual ha sido electo presidente de la República y no patee el tablero en este sentido, convocar a las organizaciones políticas para respaldar una agenda nacional mínima. Yo estoy segura que los partidos políticos le van a dar su respaldo si él decide gobernar como corresponde dentro de las facultades que le ha dado la Constitución, pero si se repliega, si guarda perfil bajo, si esconde la cabeza debajo de la tierra, si solamente pretende gobernar a través de tuitazos, mucho me temo que Vladimir Cerrón se va a seguir encimando sobre Pedro Castillo, y las consecuencias las vamos a tener todos los peruanos, porque vamos a sentir que no tenemos claridad en cuanto a la política general de gobierno. Es Pedro Castillo quien tiene que asumir su rol y llamar a las fuerzas políticas a respaldarlo. Yo estoy segura que al inicio de su gobierno no habrá nadie que le diga, no señor, usted camine solo. Si se trata de que él pueda separarse de aquellos que le están jalando a su lado, los que él dice A y en el Twitter aparece B, comentario del presidente del partido político, secretario general, creo que es en la nomenclatura en Perú Libre, el único que puede poner orden en casa es él. Hágalo, presidente Castillo, porque la luna de miel, si es que la hubiera, le va a durar muy poco. Y que haya obtenido el gabinete Bellido legitimidad no significa que eso le asegure la permanencia en la gestión. Y allí en la permanencia, que es el tema más complicado, que todavía no sabemos si pueda seguir, ¿qué tendría que pasar en el Congreso para que la fiscalización no vaya, digamos, a hacer un choque frontal donde haga que pueda llegarse o a la vacancia, que son como ambos poderes de Estado se disparan, ¿no? Vacancia o te cierro el Congreso. ¿Cómo hacer? Porque es muy difícil hilar ahorita, mientras todas las posturas son un poco extremistas en estos temas. ¿Qué se podría hacer? ¿Un portavoz? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cómo se hace? Yo creo que hemos tenido ya un avance de lo que pudiera ser la convivencia, la separación de poder, el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la votación obtenida con el gabinete Bellido en el Congreso. Los polos, tanto izquierdas como partidos de derecha extrema, se anularon en el Congreso. Quien inclinó la balanza, quien fue decisivo con sus votos, fueron los partidos de centro político, es decir, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Entonces, son estos alrededor de 30 votos, creo, 30 y 31, quitando los votos del general Quiabre y de la doctora Echaíz por parte de APP, quienes son los que van a inclinar la balanza a futuro y quienes nos pueden garantizar una gobernabilidad sin aplicar al control político desde el Congreso. Yo creo que lo que todos buscamos es que el presidente Castillo avance, que realmente él represente el cambio que quiere el Perú profundo. Estos sectores olvidados históricamente, que se sienten desplazados, hasta en el uso oficial de su idioma se les ve raros. Es una vergüenza que eso pueda entrar en la agenda política cuando el quechua es un idioma oficial, lo sucedido en el Congreso y en otros eventos. Entonces, yo creo que cómo evitar ir al choque, la batuta, la sartén por el mango la tienen ahorita en el Congreso estos dos partidos políticos, Acción Popular y Alianza por el Progreso. Y yo creo que, más allá de las críticas que se le puedan hacer a estos dos partidos, no creo que ellos desde ahorita estén apostando por crear este ambiente político de desestabilidad que terminemos extinguiéndonos unos y otros, porque no solamente el Ejecutivo buscaría disolver el Congreso, sino estos a su vez vacar al presidente y posteriormente también a la propia vicepresidenta Boluarte. Creo que van a actuar con prudencia. Es el pálpito que tengo, por lo menos en esta etapa, estos dos partidos políticos. Creo que no vamos a ver un desangramiento pronto, pero también creo que los gestos políticos deben venir desde el Ejecutivo. Yo nunca he visto, yo he sido ministra de Estado desde diciembre del 2011 hasta abril del 2015. Han sido muy buenos meses que he estado en este primer poder del Estado. Jamás he visto al presidente de la República mantener a un ministro dentro del gabinete
que le distraiga la agenda política, que cause inestabilidad, incertidumbre, sino que finalmente se le respalda, y si ya no se puede mantenerlo en el cargo, pues se le invita a dar un paso al costado. Pero acá han hecho una cuestión de vida o muerte, a rajatabla han cerrado filas con muchos ministros que están siendo cuestionados y, digamos, temas muy delicados que tienen que ver con la seguridad y el orden interno en el país. Y el presidente de la República se queda callado. Ha habido porque eso no lo van a poder negar, por más que quieran mostrar un rostro hacia afuera de unidad, ha habido una voluntad política del presidente Castillo de remover ciertos ministros y no lo han dejado. Entonces, creo que dado el voto de confianza, el presidente Castillo, a la luz de la portada hoy del diario La República, del ministro de Justicia que asesora al Consejo de Ministros, que él cree que el jefe del Estado va a hacer los cambios que se requieren dentro del Ejecutivo. Si el presidente, recibido el voto de confianza del gabinete Bellido, hace los cambios que se le piden desde este poder del Estado, pues la convivencia social va a ser mucho más respirable en los próximos meses, Pau. Todo depende de los gestos políticos de ambos sectores. Claro, y para cerrar algo muy corto, ¿qué le ha parecido, digamos, lo que ha pasado entre ayer y hoy, el allanamiento de las casas de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, en Huancayo y en Lima, dado que Guido Bellido ya está procesado también como involucrado en esta investigación? Bueno, en principio felicitarnos, ¿no? Porque este es el Estado de Derecho. Cada poder del Estado hace su trabajo con la autonomía y la imparcialidad que la Constitución política les reconoce. Todos celebramos, aplaudimos como focas en su momento todas las intervenciones que se hicieron contra el presidente Ollanta, contra el Partido Nacionalista, contra sus principales líderes. Luego le pasó a los fujimoristas, a Peruanos por el Cambio, a PPK, y ahora le está pasando al partido de gobierno. Yo creo que esa es una muy buena señal de que la administración de justicia no está sujeta al poder político. El que no tiene temor de haber hecho lo malo, no tiene por qué cuestionar estas actuaciones. Otra cosa sería, ya que el fiscal en su momento, merituado lo que ha encontrado, merituado el avance de las investigaciones que entiendo que ya tienen meses y escuchas oficiales, vaya a solicitar algún tipo de restricción de la libertad de las personas que vienen siendo investigadas. Ahí sí hay que encender los reflectores, porque ya hay un fallo de parte del Tribunal Constitucional que señala que esa es una medida extrema. La persona que viene siendo investigada no se le puede pues mandar a prisión preventiva en una etapa tan embrionaria de una investigación, a ver qué se encuentra en ese plazo, ¿no? Hay requisitos por cumplir. Yo creo que el principal, te lo digo como abogada, es que la persona investigada evada la acción de la justicia y que no tenga, por supuesto, un domicilio, un arraigo, donde notificarse y donde se le puede hallar. Y creo que eso sí debería preocuparnos en el momento en que se presente una situación así. Pero estas etapas de pruebas, allanamientos, incautación de documentos, investigación, hay que respaldar la labor de la Fiscalía, hay que respaldar la labor de los operadores del derecho. Lo otro ya será en su momento motivo de análisis. Y esto también un poco le calla la boca a la gente que dice que estamos bajo un gobierno comunista. Y en los gobiernos comunistas, todos los poderes del Estado los asume el Ejecutivo. Acá no. El Ejecutivo hace lo suyo, el Legislativo lo propio, y el Poder Judicial lo que le corresponde, y es lo que estamos viendo. No hay nada que temer y creo que no hay ninguna persecución política en las actuaciones que hemos visto en las últimas horas por parte de la Fiscalía de la Nación. Perfecto, Ana. Entonces, ahorita, digamos, lo que tú decías, cuando es para un lado, la gente aplaude como focas, para cuando toca el otro lado, ahí sí se critica. Digamos que a veces Rafael Vela es héroe y a veces es villano. Digamos, es como la salsa de Rubén Blades, ¿no? Todo es según el color del cristal con que se mira. O sea, para unos es bueno, ¿no? Y para otros persecución política, ¿no? Yo creo que si es que realmente hemos asumido esta bandera de la lucha contra la corrupción, hay que ir a fondo y por eso es que ha ganado Perú Libre. Yo sé que no con el porcentaje mayoritario, aplastante, que pudiera dar certeza al país de que se siente del todo representado,
pero o así haya ganado por un voto, son los usos de la democracia, vencer y ser vencidos. Ellos han ganado precisamente por el hartazgo de la población del interior del país, que no solamente quiere ser atendido, no solamente quiere calidad de vida, también sienten que los poderosos, que los encumbrados, que los ladrones con cuello y corbata se salen con la suya. Entonces, que se hagan las investigaciones y si hay corrupción, que se sancione, porque lamentablemente lo que se está siguiendo aquí es la ruta del dinero del Estado. Estamos hablando de corrupción a nivel de un gobierno regional que para todos los efectos, por la ley de descentralización, tiene todos los poderes de un gobierno central, solo que de manera territorial. Hay que ir a fondo, caiga quien caiga, aunque eso ya ahora suene tan gastado, Pau. Claro, caiga quien caiga, pero tenemos al primer ministro investigado dentro, o sea, del gabinete, y eso va a hacer que definitivamente caiga. O sea, ya no es caiga quien caiga. Ahí ya es directamente, o sea... Él está siendo investigado por temas muy delicados, muy delicados. Creo que en ese sentido, la Defensoría del Pueblo, en su comunicado en la que le pide al presidente de la República meditar ciertas designaciones, creo que estaba en lo cierto cuando dice que el principio, la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional, no es absoluta, tiene sus límites. Cuando se trata de garantizar una efectiva, una idónea administración pública, de quienes van a administrar los recursos del Estado, creo que hay perfiles que no encajan, como quien tenga dos investigaciones en sede del Ministerio Público por temas de apología al terrorismo y otras más, y que esté ahorita en calidad de investigado, aunque no se haya formalizado una denuncia contra él en los temas de corrupción del gobierno regional de Junín. Creo que esas son grandes cruces que penden sobre Guido Bellido. Pero si esta etapa de investigación embrionaria, porque todavía está en un estadio embrionario, Pau, pasara ya una investigación preliminar, salvo que ya haya pasado, no he sido informada, si esto ya pasara una investigación preliminar para los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, eso en buen romance significa una acción penal, ya una acción penal contra alguien que indiciariamente se ha hecho una investigación y bueno, da mérito a formular una denuncia. Entonces, si pasamos ese estadio, con toda razón, la sociedad civil, el Congreso de la República y el ciudadano de a pie está en la obligación de exigirle al presidente de la República remover al primer ministro y a los ministros que también estuvieran en esa posición. Es extraño tener a un jefe de gabinete con este tipo de investigaciones, pero todavía en una parte muy, muy preliminar de la investigación. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros, por tu tiempo, y vas a volver definitivamente a Diarios de Pandemia próximamente. Gracias y lindo domingo. Gracias a ustedes, Pau. Y bueno, ya tiene el gabinete Bellido el voto de confianza y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar. Y que se olviden, cuando se trabaja para todos los peruanos, el partido de gobierno tiene que estar, digamos, en cuerdas separadas, porque esa es la diferencia. El servidor público que inicia a trabajar lo hace por el bienestar del país. El militante que entra a trabajar al gobierno muchas veces entra a trabajar por los intereses del gobierno, no del país. Eso es lo que tiene que entenderlo Pedro Castillo. Un gran abrazo, un buen fin de semana y saludos para todos. Gracias.